Gente linda, gente de Perú, gente de aquí mismo. Y estoy viendo al pastor Pechero ahí atrás, que fue el patriarca aquí muchos años, y Amado, que es un grande amigo desde México. Le voy a pedir durante la semana que él cuente una historia aquí. Qué bueno que han venido, hermanos, para oír la palabra de Dios. Esta noche comienza la campaña evangelística y agradezco la nobleza de la iglesia, porque esta semana era de la iglesia aquí central de McAllen, pero tengo entendido que ustedes generosamente han cedido mitad de la semana para todas las iglesias. Entonces predicaré a partir de esta noche aquí hasta el martes, y el miércoles empezaremos en el centro de convenciones para todas las iglesias del Valle, y creo que va a ser una bendición. Pero voy a continuar allá en el centro de convenciones la serie que voy a empezar esta noche. Voy a predicar 8 sermones extraídos de la epístola de Pablo a los romanos. Esta mañana, sin embargo, voy a predicar un mensaje extraído de otra epístola de Pablo escrita a los filipenses. Y les invito a abrir la palabra de Dios en la epístola a los filipenses, capítulo 1, versículos 19 y 20. Antes de leer el texto bíblico, quisiera explicarles un poco el contexto en que lo que Pablo escribió aquí fue escrito. Pablo estaba preso en la prisión de Roma y ya estaba de avanzada edad, ya no era un muchacho, ya no era un joven, era un hombre que había vivido mucho, había establecido muchas iglesias, había trabajado para Dios, había consumido su vida en el ministerio. Pablo es un hombre que yo admiro. Yo tengo 2 grandes profesores, siempre digo. Mi primer maestro en materia de evangelismo y de predicación es Jesús. Mi segundo maestro en evangelismo y en predicación es Pablo. Si ustedes toman el sermón de la montaña de Jesucristo, que fue el primer sermón que él predicó y fue un sermón evangelístico, ustedes van a ver una cosa que pocos estudiosos de predicación perciben en Pablo. Ahí está el sermón de las bienaventuranzas. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Feliz. Entonces Jesús, mira, en su primer sermón, mira cómo predica. Felices los que, felices los que, En otras palabras, lo que él dice así: ¿quieres ser feliz? Muy bien, entonces si quieres ser feliz, el camino para llegar a la felicidad es este. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser bienaventurado? Entonces el camino para alcanzar el estado de bienaventuranza es este. En otras palabras, Jesús predica verdades concretas, pero a través de las necesidades de los seres humanos. Porque Jesús sabe que el combustible que mueve al ser humano es la necesidad. Así como un carro es movido a gasolina, lo que mueve al ser humano es la necesidad. Ahora, yo no sé por qué me gusta analizar grandes maestros de predicación, y encuentro predicadores que dicen así: yo soy un predicador racional. ¿Qué quiere decir eso? Los conceptos bíblicos solo tienen puerta de entrada al corazón humano a través de la necesidad. Cuando un predicador se detiene a presentar conceptos, pero no abre la puerta de la necesidad para colocar los conceptos, la puerta está cerrada y los conceptos vuelven. Ahora, ¿quién me enseñó eso? Jesús.
porque él sabía abrir la puerta. ¿Quiere ser feliz? ¿Y quién no quiere ser feliz? Se abre la puerta. Ahora viene el concepto. Conceptos concretos, pero tienes que abrir la puerta. Entonces, claro, no voy a dar una clase de predicación esta mañana. Creo que uno de estos días tenemos reunión con los pastores, ¿no? Ahí les voy a hablar un poco de predicación. Pero quiero que entiendas que, por ejemplo, en esta mañana todos aquí vinieron con algún drama en su vida. Y el drama tuyo no puede no ser el mío, y el mío puede no ser tuyo. Lo que para mí es un problema insoluble, para ti no lo es. Y lo que para ti es un problema que no tiene salida, para mí no es. Pero todos traemos aquí a la iglesia dramas. Queremos la manifestación poderosa de la mano de Dios en algún aspecto de la vida. Entonces todos queremos saber en esta mañana, ¿hay solución para mi caso? ¿Dios puede orientarme esta mañana? ¿Qué es lo que Dios puede decirme? Ahí está la responsabilidad del predicador. Con la palabra de Dios en la mano tiene que traer las soluciones divinas para los dramas humanos. Bueno, mi otro maestro de predicación y de evangelismo es Pablo. Yo analizo los sermones de Pablo. Primero, para alimentar mi propia vida. Segundo, para elaborar sermones. Y tercero, para aprender dónde estaban los secretos de la predicación de Pablo. Yo no soy escritor, pero escribo muchos libros. Y escribo porque un día me pregunté, ¿por qué Pablo escribió tanto? Ustedes saben que de los escritores bíblicos, Pablo es el más proficuo, el que más escribió. ¿Por qué lo hizo? Porque él sabía que las palabras el viento lleva, pero lo que está escrito se queda para siempre. Imagínate si Pablo no hubiera escrito todas las maravillas que vamos a escuchar esta semana en las noches que él escribió para Romanos, no podríamos predicar. Y esta mañana voy a presentar un mensaje interesante de Pablo. Vamos al texto. Filipenses 1, versículos 19 y 20. Dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado de Cristo en mi cuerpo, o por muerte o por vida. Vuelvo a repetirles que cuando Pablo escribió este texto, estaba preso en Roma. ¿Y qué hace una persona qué hace un cristiano cuando está preso? Ora. ¿Qué hace un cristiano cuando está enfermo? Ora. ¿Qué hace un cristiano cuando está endeudado? Ora. ¿Qué hace un cristiano cuando el matrimonio está terminando? Ora. ¿Qué hace un cristiano cuando tiene que dar un examen? Ora. ¿Qué hace el cristiano cuando descubre que el hijo está entrando a las drogas? Ora. La esperanza del cristiano está en la oración. Pablo no era diferente de nosotros. Y nosotros no solo oramos, sino que pedimos a la iglesia que ore por nosotros. Es emocionante ver a la iglesia viniendo aquí adelante, cantando, depositando su confianza en la oración. Todos oramos los unos por los otros, cada uno clama a Dios. El mensaje de esta mañana tiene como propósito desmistificar un poco la oración. ¿Qué quiero decir? Vamos a sacarle al concepto que tenemos de oración algunos mitos, algunos conceptos. Vamos a sacar de la oración algunos conceptos equivocados que traemos con relación a la oración. Por ejemplo, el hecho de que si yo oro, Dios va a cambiar de opinión. Querido, el propio Señor Jesucristo dijo, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si su hijo le pide un pescado, le va a dar una culebra. ¿Quién de ustedes? Y Jesús dice, y si ustedes siendo malos, siendo seres humanos, egoístas, humanos,
saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos os dará lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. O sea, cuando tú oras, no es para informarle a Dios que necesitas, porque Dios ya sabe que necesitas. Cuando tú le pides empleo a Dios, no es porque Dios no sabe que estás sin empleo. Claro que Él sabe. No hay nada en tu vida en este momento que tengas, que te falte, que necesites, que Dios no sepa. Él ya sabe. Por lo tanto, no pienses que cuando tú te arrodillas, Señor, ayúdame, Él no sabe que tiene que ayudarte en lo que le estás pidiendo, porque es tu Padre, Él sabe todo. Y no es hombre para darte una piedra cuando le pides pan. Es Dios amor y te va a dar lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y este concepto lo tenía Pablo bien claro en la prisión cuando escribió la carta a los filipenses. Y en su carta a los filipenses él dice así: porque yo sé que por causa de vuestra oración el Señor me va a libertar. ¿Era fe o no era fe? ¿Era confianza o no? ¿Debemos creer en el poder de la oración o no? ¿Debemos creer en la oración intercesora de la iglesia o no? Ahora me digan una cosa. ¿La iglesia oró por Pablo para que Dios lo libertase? ¿Sí o no? ¿Él oró para que Dios lo libertase? ¿Sí o no? ¿Pablo era un hombre de fe? ¿Sí o no? ¿Dios lo libertó? ¿Sí o no? No. Murió preso. ¿Y a dónde se fueron las oraciones de la iglesia? ¿Y a dónde se fue la oración del piedoso Pedro? ¿Y a dónde se fue su confianza, su fe? ¿O a dónde se fue Dios? ¿Por qué él oró? La iglesia oró. Todos ejercieron fe. Y Dios no lo libertó. Algo anda mal aquí. ¿O no es verdad que Dios atiende las oraciones de sus hijos? Esa puede ser una posibilidad. ¿O no es verdad que la fe tiene algún valor en la oración? ¿O entonces orar es inútil? Y ya algunos comienzan a preocuparse. Y es por eso que dije que vamos a sacarle algunos conceptos equivocados a la oración. Conceptos equivocados que nosotros tenemos de la oración, y a veces nos sentimos frustrados porque oramos y las cosas no salen como quisiéramos que saliesen, y ahí pensamos que Dios no nos ama, que Dios no nos escucha, que Dios no nos oye, que Dios atiende a todos menos a nosotros. ¿Cómo trabaja Dios con este asunto de la oración? En primer lugar, quisiera que entiendas una cosa. Dios es Dios de milagros. Ahorita el sol está brillando aquí encima y Dios puede hacer que en este segundo el sol se apague. Dios es Dios. Yo veo a una hermana en silla de ruedas. En este instante Dios puede levantarla y hacerla andar. Dios es Dios. Querido, jamás dudes del poder de Dios, por favor. Jamás dudes del poder de Dios. La Biblia es un libro de milagros y Dios es un Dios de milagros, pero Dios opera dos tipos de milagros y esto es lo que necesitamos entender. Primero, los milagros sobrenaturales. ¿Qué son milagros sobrenaturales? Son milagros donde Dios rompe las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la ley de la naturaleza dice que un cuervo cuando ve a un hombre sale volando. Pero entra Dios y quiebra la ley de la naturaleza. Y el cuervo, en lugar de salir volando, viene trayéndole pan al hombre. Ahí Dios rompió la ley de la naturaleza. ¿Qué dice la ley de la naturaleza? Que cualquier objeto físico se hunde. Pero viene Dios y rompe esa ley.
y Pedro pisa el agua y no se hunde. Ahí Dios rompe la ley de la naturaleza. ¿Qué dice la ley de la naturaleza? Que un niño que nació paralítico y creció paralítico y ya tiene 38 años de edad paralítico, no va a andar nunca. Eso es lo que la ley dice, la ley de la naturaleza. Pero Dios entra y rompe la ley de la naturaleza, y ese paralítico que nunca anduvo se levanta y anda. ¿Qué dice la ley de la naturaleza? Que un hombre que ha muerto 4 días, hace 4 días, y que ya está en estado de descomposición, es imposible que resucite. Pero Dios entra y rompe la ley de la naturaleza. Y ese cadáver que ya olía mal se levanta y sale andando. Esos son milagros sobrenaturales. El mar se abre, de la roca brota agua, de la nada cae maná. Son milagros sobrenaturales. A todos nos gusta recibir milagros sobrenaturales. Pero ahora hay una cosa, querido. Milagros sobrenaturales suceden cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, porque Dios quiere. Milagros sobrenaturales no son atribuciones humanas. Coloca eso en tu cabeza y en tu corazón. Milagros sobrenaturales suceden cuando Dios quiere, con quien Dios quiere y porque Dios quiere. No dependen de la fe del que pide. No depende de la fe del pastor que ora. No digas que ese pastor oró con fe. No depende del pastor. Cuando no sucede un milagro en tu vida, no es porque tienes pecado escondido. No, olvídate de esas cosas. Es que milagros sobrenaturales suceden cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, porque Dios quiere. Y te voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Cuántos cadáveres habían en los tiempos de Cristo? Miles. ¿Y a cuántos Jesús resucitó? A 3. ¿Y a los otros por qué no? ¿Cuántos paralíticos había? Muchos. ¿Y a cuántos hizo andar? A pocos. ¿Y a los otros? ¿Cuántos ciegos había? Muchos. ¿Y a cuántos devolvió la visión? A unos pocos. ¿Cuántos leprosos había? Miles. ¿Y a cuántos los curó? A pocos. ¿Y el resto? Quiere decir que Dios ama a los pocos, a quienes les hace milagros sobrenaturales, y a los otros ni les da atención. Dios es Padre de todos. Entonces, ¿por qué a unos les hace y a otros no les hace? Queridos, ahí está. Dios hace milagros con todos, solo que a unos les hace milagros sobrenaturales, donde Dios rompe las leyes de la naturaleza, y a los otros también les hace milagros, solo que les hace milagros naturales. ¿Y qué es un milagro natural? Dios no rompe las leyes de la naturaleza. Dios trabaja en tu corazón, cambia tu perspectiva de vida, porque hay una cosa, y ese va a ser un tema que vamos a estudiar durante la semana. El peor enemigo que tenemos en la vida se llama miedo, que se disfraza, toma la ropa de complejo, de trauma, de lo que tú quieras. Miedo. Y el gran problema, el grande causante de nuestros problemas es el miedo. A veces no lo queremos reconocer, y cuanto más gritas, más miedoso eres. Y cuanto más bravo te quedas, revelas que eres más miedoso. Y cuando más terco eres y no quieres ceder, más miedo tienes. Y Jesús podría hacer un milagro y resolver los problemas, pero no, eso podría ser un milagro sobrenatural. Pero si Él quiere, lo puede hacer, cuando Él quiere, con quien quiere, porque quiere. Pero si no lo hace, lo va a hacer de otra manera, va a ser el milagro natural. Te va a curar del miedo. Y después tú, curado por su poder, vas a ser el instrumento para salir del problema en el que te estabas ahogando. El problema es que nosotros solo queremos milagros
sobrenaturales, no queremos los naturales. Por ejemplo, yo tengo problemas con el peso. Yo quisiera orar a Dios así: Señor, 1 kilo. Abro los ojos, perdí 1 kilo. Al día siguiente, otro kilo. Y si Dios quiere puede hacerlo, pero no lo va a hacer. Él va a trabajar en mi vida, en mi corazón, en mi cabeza, de tal manera que yo entienda que tengo que cerrar la boca y correr. Y no hay otro camino. Pero nosotros vivimos en el tiempo en que todo queremos automáticamente, milagro. Todo milagro, todo instantáneo, todo fast food. Mas en la vida cristiana no funcionan las cosas así. ¿Por qué Dios interviene milagrosamente, sobrenaturalmente en algunas ocasiones? Yo no sé. Le voy a preguntar un día a Dios por qué lo hizo. Ahora, una cosa sé: Dios nunca deja de hacer milagros con sus hijos, o naturales o sobrenaturales. Pero ahora vamos al texto que leí. Pablo dice así: Señor, yo sé que por la oración de la iglesia ustedes están orando por mí, yo voy a ser libertado. Y el pobre muere en la prisión. Viene la pregunta: ¿Dios lo libertó o no lo libertó? No lo libertó de la prisión, pero lo libertó de alguna otra cosa que estaba doliendo su corazón. Porque Dios nunca deja de responder la oración sincera de un hijo querido. Clama a Dios y Dios te va a responder. O quebrando las leyes de la naturaleza. Porque si estás desempleado esta mañana y ya mandaste tu aplicación para todo lado, de repente cuando sales ahora del culto suena tu teléfono, agarras: oye, está empleado aquí, preséntese el lunes a primera hora. Dios puede, pero tal vez no. Yo creo en los milagros sobrenaturales, pero también creo en los milagros naturales. Voy a salir del texto y del pensamiento de Pablo y vamos a los tiempos de Cristo para que entiendas lo que te estoy diciendo y por qué Dios no libertó a Pablo de la prisión, a pesar de que la iglesia creía, tenía fe y oraba, a pesar de que él oraba, tenía fe y confiaba en Dios. Dios no lo libertó. No porque Dios no le oyó. Entonces vamos a los tiempos de Cristo para entender eso. Jesús tenía un gran amigo. Jesús tuvo muchas personas con las que se relacionaba, ayudaba, siempre extendía la mano, estaba atento, pero tenía un amigo personal que se llamaba Lázaro. Ustedes saben que Lázaro vivía en Betania y Betania estaba a 5 kilómetros de Jerusalén. Y siempre que Jesús y sus discípulos estaban cerca de Jerusalén, Jesús le decía a ellos: vamos a Betania a dormir. Porque en Betania estaba su amigo Lázaro y a él le gustaba hospedarse en la casa de Lázaro, porque Lázaro era su amigo personal, pero además porque Lázaro tenía una hermana que cocinaba bien y a Jesús le gustaba comer bien. No tengas miedo de sentir placer en la comida, querido. Hay gente que se siente pecadora porque siente placer de comer rico. Hay gente que se siente más cristiana si no le echa esto, si no le echa aquello. ¿Para qué Dios te dio paladar? Si era para atrofiar tu paladar, ¿para qué te lo dio? Trata de disfrutar. No te envenenes, no te mates, pero sé feliz. No andes con complejo de culpa porque sientes placer en la comida. A Jesús le gustaba comer y Marta cocinaba bien. Entonces cada vez que estaban cerca de Jerusalén, Jesús le decía: vamos a Betania. ¿Cuánto tiempo te lleva para caminar 5 kilómetros a pie? 1 hora. Entonces en 1 hora estaban ahí. Fue en una de esas ocasiones que estaban yendo a Betania, parece que ya era por vuelta de 4 o 5 de la tarde, estaban con hambre, no habían comido nada. Y estaban yendo a Betania y encontraron una higuera hacia lo lejos, una higuera frondosa, verde, y en esos lugares cuando la higuera está llena
de ramas, es porque tiene frutos. Entonces ellos se acercaron con hambre y cuando llegaron no encontraron un higo. Y ahí Jesús maldijo a la higuera, ¿te acuerdas de eso? Y al día siguiente, bueno, esa noche llegaron, se hospedaron, comieron bien ahí, y al día siguiente cuando estaban regresando, pues la higuera estaba seca. Todo eso sucedió en esos contornos ahí. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque un día Jesús estaba viajando y llegaron mensajeros enviados por Marta y María, las hermanas de Lázaro, y le dijeron: Señor, Lázaro, aquel a quien tú amas, Señor, Lázaro, tu amigo, aquel en cuya casa te hospedas, Lázaro, aquel que te da de comer a ti y a tus discípulos cada vez que llegas, Lázaro, que deja todo de lado para dedicarse a ti cuando apareces, ese tu amigo se está muriendo. Y Jesús no dice nada, ni hace nada. Ahora, yo estaría forzando la interpretación del texto bíblico si dijese que esos mensajeros eran las oraciones de los santos que llegan al trono del Padre, diciendo: Señor, cúrame, estoy con cáncer, tócame, hazme andar, levántame, arregla mi matrimonio, saca a mi hijo de las drogas, libra a mi hijo que está muriendo. Si yo dijese que esos mensajeros que las hermanas mandaron a Jesús eran las oraciones de los santos, ¿estaría forzando el texto bíblico? Claro que no. Era el clamor del pueblo: Señor, ayúdanos, te necesitamos. Si hay un momento en que te necesitamos, es ahora, Señor. Por favor, deja todo, ven a ayudar. Y Jesús nada. Y pasa un día, y las oraciones, nada. Y pasa 2 días y nada, y 3 días y nada, y 4 días y nada. Y de repente Jesús dice a sus discípulos: vamos a Betania. Y ustedes saben la historia. Cuando Jesús llega, una de las hermanas llorando le dice: Señor, ¿para qué ahora? ¿Para qué? Te pedimos, te suplicamos, ayunamos, hicimos vigilia. ¿Ahora para qué? ¿Alguna vez te has sentido así? Necesitas tanto de Dios. Le clamas, le suplicas, le lloras. Y parece que Él ni se importa contigo. Y ahora las hermanas dicen: Señor, ahora ¿para qué ya? Ahora, querido, nunca digas a Jesús ¿para qué? Porque Él te ama y Él sabe lo que necesitas. Y en esa ocasión, ¿sabes lo que Jesús hizo? ¿Dónde está? Está ahí, ya está enterrado, ya huele mal. ¿Para qué? Ya es tarde. No es tarde. Jesús llegó, le hizo: saquen la piedra. Y ahora Jesús le dijo: Lázaro, a ti te digo, levántate y sal. Y yo escuché a un gran predicador del siglo XVIII. No escuché, leí el sermón de él. No estaba vivo en el siglo XVIII. Carlos Spurgeon, tremendo predicador. Él dice que Jesús dijo: Lázaro, a ti te digo. Porque si no hubiera dicho: Lázaro, a ti te digo, todos los cadáveres del mundo habrían resucitado. Si hubiera dicho solo: levántate y sal, todos los muertos habrían salido por el poder de la palabra de Cristo. Por eso dijo: Lázaro, a ti, solo a ti. Los otros duerman hasta la segunda venida. Tú. Y Lázaro se levantó. Ahora vamos a entender por qué Jesús no vino cuando ellas lo llamaron. Porque ellas todo lo que querían era una curación. ¿Es bueno ser curado? Claro que es bueno. ¿Quién no quiere ser curado del cáncer? ¿Es bueno que tu hijo salga de las drogas así instantáneamente? Claro, ¿quién no quiere?
Tu hijo sufrió un accidente, está entre la vida y la muerte en el hospital. Y la iglesia clama y todos lloramos y suplicamos. ¿Es bueno que el médico salga y diga, ¿está curado? Claro que sí. ¿Quién no quiere? ¿Y Dios puede hacer? Claro que puede. Dios es Dios. ¿Y por qué no lo hace? Coloca en tu cabeza esto, querido. Cuando Dios no te da lo que le pides, es porque lo que le pides es poco. Y Dios no es Dios de poco. Dios es Dios de mucho. Cuando Dios no te responde como tú quisieras que te responda, no es porque no te ama. Es porque Dios tiene algo que tú no entiendes, pero que el tiempo te va a revelar. Y cuando Jesús no fue inmediatamente, no era porque no amaba a Lázaro. No era porque quería que muriese, sino porque lo que las hermanas le estaban pidiendo era muy poco, era apenas una curación. Pero Jesús tenía para ellas no una pobre curación, Jesús tenía para ellas una resurrección, una cosa mucho más grande. Pero el asunto que Jesús no le podía dar a ellas, no les podía dar la resurrección, porque el corazoncito de ellas estaba tan chiquito, tan pequeño. Una curación, todo lo que cabía en la vida de ellas, en la expectativa de ellas, en el corazón de ellos, todo lo que cabía era una curación, que para ti puede ser mucho, pero que para Él no es nada. Dios tenía para ellas una resurrección, pero para que cumpliese ese milagro en la vida de ellas, el corazón de ellas tenía que abrirse, porque en el corazoncito cerrado, inmediatista de ellas, solo cabía la curación. Si Jesús les diese la resurrección, no había lugar. Ahora vas a entender dónde está el papel de la oración. Cuando tú oras, no es para que Dios cambie de opinión con relación a lo que le estás pidiendo, sino que la oración es el instrumento a través del cual tu corazón se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Y cuando llegó el momento en que tu corazón ya está abierto y la bendición maravillosa que Dios tiene para ti ya cabe, en ese momento Dios te la va a dar. No te la va a dar antes porque tu corazón no tiene capacidad de recibirla. Ah, Señor, pero yo no quiero resurrección, yo solo quiero la curación. No, querido, Dios no puede atenderte ese tipo de pedido, porque tú no sabes lo que pides. Cuando mi hijo mayor era pequeñito, estaba aprendiendo a andar, gateaba, le gustaba meter el dedito en el enchufe, y el dedito era tan pequeñito que podía entrar y se iba a electrocutar, iba a morir, y yo lo amo. Entonces le decía, hijito, no. Me descuidaba, ya estaba, hijito. Me descuidaba, ya estaba. Y cada vez que lo sacaba me miraba, pero miraba con unos ojitos así, en su cabecita de niño de 9, 10 meses, mirándome como diciendo, pero qué padre no me entiende. Tan bonito que es. Entonces tú tal vez algunas veces piensas que tu padre no te entiende, porque lo que le pides es tan bonito, solo una curación del cáncer, qué mal. No hay nada de mal, pero es que Dios tiene algo mejor para ti. Solo que no lo vas a entender con tu cabecita de niño. Y la oración, ese clamar, hace que tu corazón se vaya abriendo y comienzas a entender y aprendes a confiar. Pablo oró tanto, Dios no lo sacó nunca de la prisión, pero mira cómo él escribe el versículo 14, me emociona eso. Vamos a leer, perdón, el 19 primero, después vamos al 20, dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación.
porque ustedes están orando por mí. Yo sé que Jesús me va a libertar, me va a sacar de la prisión, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Pero ahora miren lo que dice: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. O si muero, o si vivo, yo sé que Él me habrá atendido la oración. O si salgo, o si no salgo, pero yo sé que voy a salir. Y nunca salió de la prisión, pero salió de la prisión de su miedo, de su temor, de su duda, de su desconfianza, y murió feliz. Yo sé que mis palabras no te van a convencer, pero sé que el Espíritu de Dios trabaja y sé que la palabra fue plantada en tu corazón. Y que ese Dios maravilloso que permitió que la palabra fuese plantada esta mañana en tu corazón la hará germinar y serás más feliz en tu relación con Dios. Y como Pablo dirás: y si vivo o si muero, yo sé que el nombre de Dios será glorificado. Y que si las cosas no salen como quiero, yo sé que Dios finalmente hará las cosas mejor de lo que yo le pido. Aprende a confiar en Dios. La vida cristiana es vida de confianza. Hay cosas en mi vida que yo no entiendo. Hay cosas dolorosas en mi propia experiencia que yo no comprendo. Los años y la edad me han enseñado a confiar. Y hoy, como Pablo, yo digo: y si Dios quiere que descanse mañana, ¿cuál es el problema? Y si Dios quiere que yo muera en un accidente de avión, ¿cuál es el problema? Yo no creo en Él. ¿Es porque yo creo en Él que el avión nunca se va a caer? El otro día viajaba con un pastor y me dice, me encontré en el aeropuerto, entramos juntos al avión. Me dice: pastor, yo tengo miedo de entrar al avión, pero ahora estoy seguro. Le digo: te equivocas, porque tú no sabes si Dios quiere que yo muera en un accidente aéreo y te vas conmigo. Aprende a confiar en Dios. No hay otra manera de sobrevivir en esta tierra. Una cosa te digo, querido: si estás pasando por el valle de sombra o de muerte, si tu corazón sangra, si la vida te duele, si en algún momento has proferido tal vez incredulidad con Dios, has dudado de su amor, Dios no te juzga por eso. Te sigue amando con el mismo amor con que siempre te amó. Y Él va a colocar su mano en tu corazón para curar tus heridas. ¿Cuántos quisieran decirle esta mañana a Dios: Señor, ayúdame a confiar en ti aunque las cosas no salgan como yo quisiera? ¿Quieren levantar la mano? Que Dios les bendiga. Vamos a quedar en pie para la oración final. Padre amado que estás en los cielos, tu poder es creador, Señor. Solo con tu palabra la vida apareció en este planeta, en el universo. Por tu palabra vino a existir el sol, la luna, las estrellas. Pero cuando creaste al hombre no usaste solo el poder de tu palabra, usaste tus manos, colocaste tu amor, tu corazón, tu cariño, nos diseñaste maravillosamente y después soplaste el soplo de vida en nosotros. Y con ese hecho nos estabas diciendo: tú eres especial, tú eres diferente, tú eres mi hijo. Infelizmente caímos en este mundo de pecado. Y hoy, Señor, a veces la vida golpea y golpea fuerte.
A veces la vida golpea que no sabemos qué hacer ni para dónde ir. Y cómo es bueno saber que en ese momento tú nos sigues amando y podemos confiar en ti. Y aunque las cosas no salgan como queremos, tú no has perdido el control en nuestra vida. Tú sigues en el comando. Entonces ayúdanos a creer y a confiar en ti. Y esta mañana lleva a tu pueblo con paz. Y esta noche trae a esta iglesia de vuelta, pero trae a cada uno trayendo a alguien para conocer tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.